En el video anterior te mostré el Piao Jimao en su forma más básica y el día de hoy aprenderemos a realizarlo de una forma más avanzada. Pero si eres iniciante no te preocupes, ya que estoy seguro que los consejos que voy a dar en este video te van a servir. Así es que vamos con el video. La vez pasada realizamos el movimiento hasta este punto. Iniciamos con una proyección del brazo hacia la pierna hacia arriba, y de aquí lo que hacíamos era este salto para llegar a esta posición, y a partir de aquí es donde vamos a iniciar. Así es que vamos a comenzar trabajando con el punto de apoyo para poder girar. Iniciaremos este movimiento como un AU o una vuelta de carro. Observa. Solo que buscando mantener un poco más de tiempo a la hora que estoy completamente parado de manos. En este punto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Llegando a ese punto, si estoy iniciando hacia el lado izquierdo, entonces el brazo izquierdo va a tener que hacer una rotación. Voy a subir. Una vez que ya estoy en el aire, el brazo izquierdo va a hacer una rotación y eso va a obligar a que mi mano empiece a girar. Recuerda que cuando vamos a hacer el movimiento tendremos que separar los dedos para solamente girar con la base de la mano. Entonces quedaría así. Hago el AU y una vez que llegué aquí, rodeo. Lateral. AU y por detrás. Sé que este movimiento aparentemente es un poco complejo, pero no te preocupes, ya que te enseñaré una forma muy fácil de controlarlo utilizando la pared. De espalda a la pared pondré los brazos al piso, subiré una pierna y una pierna quedará libre en el aire. Si es la pierna izquierda, esa pierna cruzará hacia el lado derecho y de igual forma el brazo izquierdo intentará rodear por el frente, marcando un círculo sobre el brazo de apoyo para llegar a este lado. Un poco más rápido. Una pierna en el aire, la pierna va hacia atrás y giro. Ahora realizaré ese mismo movimiento, pero desde un inicio utilizando todos los elementos de un Piao Jimao. De frente a la pared, en la base de la jinga, voy a realizar la proyección con el brazo hacia el piso, mientras la pierna contraria va hacia arriba. Esta es la pierna que voy a apoyar en la pared. Aquí toco la pared, inmediatamente la otra pierna va por detrás. Entonces, proyecto el brazo al piso, la otra pierna hacia arriba, toca y inmediatamente la otra por detrás y la salida. Más fluido. Subo, toco y por detrás. Este ejercicio con el apoyo en la pared nos va a dar muchísima seguridad. Yo te recomiendo que lo practiques bastante hasta que puedas dominar el movimiento. Una vez que entendimos esa pequeña rotación, ahora vamos a centrarnos en el segundo punto, y eso es trabajar con la línea vertical. Cuando nosotros nos paramos de manos, nuestro equilibrio está dividido entre dos puntos. Lo que vamos a hacer nosotros es proyectar nuestro peso hacia un solo brazo. En este caso, si voy a girar sobre el brazo derecho, cuando yo me paro de manos, impulsaré mi peso hacia este brazo y de igual forma mi cabeza hacia el hombro para mantener un solo punto de equilibrio. Observa, voy a subir y proyectaré mi peso sobre un solo brazo. Mi cabeza se pega y regreso. Una vez más, subo, proyecto mi peso y regreso. Con eso ya tenemos dos de los puntos principales. Ahora vamos a combinarlos. Voy a subir, proyectaré mi peso sobre el brazo y al momento de proyectar mi peso, el otro brazo va a realizar su rotación. Subo, proyecto mi peso y hago la rotación. Una vez más, subo, proyecto mi peso y rotación. Lateral, subo y salida. Con eso ya tendremos los elementos suficientes para poder realizar un Piao Jimao controlado de una forma más avanzada. Ahora hay que juntar estos elementos. Proyección, subo y aquí junto y hago la rotación del segundo brazo. Ahora, si quieres más de un giro, entonces vamos a trabajar el tercer punto, que es generar el impulso con las piernas. Solo te recuerdo que al agregar este impulso va a ser mucho más difícil de controlar el movimiento. Pero si estás listo, vamos allá. Ok, ahora cambiamos a la cámara del celular porque se acabó la batería de la cámara. Espero que entiendan. Vamos a hacer un repaso de lo que llevamos hasta ahora. Combinar lo que aprendimos hasta ahorita en este video con lo del video anterior para iniciantes, que es desde la salida, proyectar y en este punto marcar la rotación con el segundo brazo. ¿Ok?
Ahora vamos a centrarnos en la potencia de las piernas para girar mucho más. Y para entender esto, primero te lo voy a mostrar con los brazos. Espero que se entienda. La primera pierna se proyecta hacia arriba, la segunda va lateral y a partir de aquí buscamos hacer una apertura y cambiar hacia el frente. Subo, abro y cuando voy proyectando hacia el frente, inmediatamente voy a cruzar. Y vamos a intentar también realizarlo paso a paso. Cabe mencionar que para esto sí necesitamos tener un buen control de parado de manos. Una vez que nosotros nos paramos de manos, la pierna que tenemos atrás es la pierna que yo voy a proyectar, observa, hacia adelante. Desde ese momento ya está girando mi cuerpo. Ahora voy a hacer esa misma rotación y acompañar con mi cabeza. Subo, la pierna que tengo atrás va a realizar la rotación y mi cabeza va a acompañar. Si te fijas, aún no cruzamos y ya es bastante el impulso que me está dando el movimiento. Subí y giré. Ahora a este movimiento vamos a agregarle los pasos anteriores. ¿Cuáles son? Muy simple. Girar sobre la base de la mano y pegar mi cabeza al hombro. Ya no es necesario hacer esa rotación tan amplia. Vamos a realizar un poco más fluido. Voy a proyectar y desde el momento que estoy subiendo ya estoy cruzando. En un solo tiempo. Ahora solo es cuestión de juntar todos los elementos que hemos aprendido en estos dos videos para poder realizar un Piao Jin Mao de forma avanzada. Y hemos acabado. Nos vemos en el siguiente. Ashe.